Tengan buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento a la tutoría de repaso de la asignatura de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. En este día, martes 3 de mayo, en el que estamos reanudando pues la fase de tutorías y en el que nos vamos a ir ya adentrando poco a poco a lo relacionado con la unidad número 4. Que según pues orientaciones académicas inicia el día de hoy. Esta unidad número 4 con respecto a la temática relacionada a las rampas digitales. Eso es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Rampas digitales, específicamente el concepto y clasificación de rampas digitales. Básicamente va a ser como una breve introducción, llamémosle de esa manera, una breve introducción a lo que tiene que ver pues la parte de las rampas digitales. Vamos a trabajar esta unidad en esta tutoría de repaso en esta hora y a comentar un poco acerca de la nueva tarea que se viene, ¿verdad? Y estaríamos adentrándonos un poco más en la tutoría del día sábado en relación a esta temática en particular que tiene que ver, como repito, con rampas digitales. Muy bien, eso es lo principal por el momento. La pregunta clave hasta ese momento es, ya ustedes han comenzado con la revisión de estos materiales. Dejo una breve pausa para que analicemos y reflexionemos cómo estamos hasta este día, hasta esta hora, con la comprensión pues de todo lo que ya hemos visto con anterioridad y a lo que vamos a entrar siempre en relación a las tecnologías de la información en la educación especial. Muy bien, muy bien. Después de hacer esta breve reflexión acerca de la temática, comentarle, ¿verdad? Que dentro de lo relacionado a esta unidad van a haber 5 materiales de lectura. Es importante, lógicamente, que se adentren a la ruta de aprendizaje, que veamos todo lo que requiere esta unidad. Entonces, vamos a trabajar, vamos a dar lectura a 5 materiales y visualización de 5 videos. En eso va a constar esta unidad. Además, recordemos que hay un proyecto que se viene, que de hecho ya está la respectiva consigna del avance del proyecto. Así se llama, avance del proyecto, que va a tener una ponderación del 5%. ¿Sí? Una ponderación, perdón, del 15%. Ponderación del 15%. Como repito, vamos a ver, para que vaya quedando claro, esta noche vamos a tocar un poco la ruta, ¿sí? Un poco la ruta y materiales, no todos, ¿sí? No todos, porque el día sábado vamos a verlo con detalle, según la agenda que ya se tiene. Pero no está de más, pues, compartirles un poco la parte de los resúmenes de cada documento. Eso sí creo que me parece bastante importante. Para ello, en este momento tengo ya compartida la pantalla. Tenemos ya la pantalla y pues por acá tengo abiertos la mayoría de documentos, pero me parece importante que veamos algunos puntos importantes de la ruta de aprendizaje de esta unidad. En este momento le estoy dando apertura. Bien, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esta unidad va del 3 al 15 de mayo, es decir, 2 semanas aproximadamente para trabajarla.
para darle lectura, para visualizar los videos y para realizar precisamente ese proyecto, ese avance del proyecto final, que va a tener una ponderación, como ya se lo mencioné, del 15%. Muy bien. Esas son las principales actividades, ¿sí? La revisión, ¿verdad? De todo el material que esté relacionado a parte de rampas digitales. Está el material los materiales de apoyo de experiencia en el uso de las TIC, un glosario de términos, la importancia de los software libres, la clasificación de software en las rampas digitales por tipo de discapacidad, el software libre para las necesidades educativas especiales, en fin. Y la breve revisión de la consigna del proyecto. Muy bien. Esto es la ruta de aprendizaje. Es importante que ustedes la consideren al momento de su lectura como la parte primordial, la parte inicial, porque es ahí donde se plasma lo que necesitamos conocer. El objetivo general de la unidad, bueno, por aquí lo podemos ver, que es identificar las rampas digitales, es decir, los software para el acceso de las personas con necesidades especiales a las tecnologías. Muy bien, en eso se basa. Ahora bien, como parte introductoria a ello, es importante analizar un poco el resumen. Como repito, el resumen de cada uno de los documentos. El primero es las experiencias en el uso de las TIC y rampas digitales en la enseñanza de informática a alumnos de educación terciaria con discapacidad visual o auditiva. Ojo, experiencias en el uso de. Entiéndase pues esa frase como tal, experiencia en. Muy bien, es importante, bueno, ver de qué trata ese documento. Como repito, ¿de qué trata? Bueno, le voy a dar lectura al resumen. En el contexto actual en el que se encuentra nuestra sociedad, ojo, altamente impactada por la incorporación de las TIC, resulta de fundamental importancia resaltar la accesibilidad, es decir, las posibilidades de acceso a las TIC que se brindan a las personas con discapacidad. Un contexto actual, ¿a qué se refiere? Bueno, sabemos que a partir del 2020, con el aumento del trabajo virtual, ¿sí? Con el aumento del trabajo virtual, hay que evaluar las posibilidades de acceso a las tecnologías de la información a las personas con discapacidad. Y eso creo que, bueno, alguno me dirá, esto ha sido repetitivo, sí, es correcto. Ha sido bastante comentado en las diferentes tutorías debido a la situación que se vive actualmente. Es decir, debemos de comprender el hecho de la importancia que tiene, ¿sí? La importancia que tiene esta situación actual, contexto actual. Tal vez el documento haga énfasis a un periodo atrás de la pandemia, como podemos ver, octubre del 2019, ¿sí? En octubre del 2019. ¿Qué pasa después? Bueno, aumenta precisamente el contexto, se vuelve más crítico a raíz del paso a la presencialidad en casi todos los países del mundo. Entonces, en este artículo se presenta el uso de las TIC y su accesibilidad en la enseñanza de informática a alumnos de educación terciaria con discapacidad. Muy bien, utilizando el modelo didáctico o de intermediación MFRI y su variante BFRI, diseñados para educación inclusiva. Muy bien, creo que de hecho me recuerdo haber leído en un proyecto, en una de sus tareas, en uno de sus ensayos, algo acerca de estos modelos didácticos. Y eso es importante porque ya los van conociendo precisamente. Acá se van a mostrar 4 casos de estudio, ¿sí? Con el fin de utilizar y mejorar las competencias de alumnos con discapacidad visual o discapacidad auditiva, centrado en 2 aspectos principalmente. De la carrera de nivel terciario, ¿sí? Que tiene que ver con análisis de sistemas de la Escuela Metropolitana de Altos Estudios. Muy bien, para lograr la implementación de diversos desarrollos
de autoría propia en el contexto de su ámbito personal, educativo o laboral. Bien, ¿cuáles son los elementos clave? Bueno, educación, inclusión, la tecnología de la información, la e-accesibilidad, la discapacidad, rampas digitales, muy bien. Acá se va a ahondar precisamente sobre esos modelos, ¿sí? Sobre los modelos dentro de la educación inclusiva. Este documento va a ser clave, ¿sí? Va a ser bastante clave en el sentido de que van a ir conociendo un poco más, van a ir adentrándose a este tipo de modelos didácticos para la educación inclusiva o educación especial. Muy bien, esto es la parte introductoria. Parte introductoria, resumen de lo que trata, y tomar en cuenta lo que nos dice esta parte introductoria, y es que la incorporación de las TIC en el aula no genera en sí misma cambios en las prácticas educativas. Supone un proceso de apropiación de herramientas y conocimientos y la construcción de concepciones tendientes a incorporar los recursos y materiales digitales como contenidos flexibles, adaptables y transversales. Hay que tener cuidado también en ello, porque aunque se usa la tecnología, muchas veces el método no cambia, ¿sí? Muchas veces el método no cambia, que es a lo que se refiere precisamente esta parte. Y es que al contextualizar las estrategias y propuestas didácticas para la incorporación de TIC en el trabajo en el aula dentro del concepto de educación inclusiva, supone la definición de objetos y la búsqueda de recursos. Esto es importante, búsqueda de recursos que promuevan aportes significativos para cada tipo de discapacidad e introduzcan una mejora en la calidad educativa. Y esto es importante porque si no promuevo, si no busco aportes, si no busco los recursos para mejorar la calidad educativa en el ámbito, entiéndase, de la necesidad educativa especial, entonces de nada funciona el uso de las tecnologías si no estoy haciéndolo de una manera adecuada, ¿sí? Se necesita ese tips, ese detalle para mejorar precisamente en el ámbito de la educación especial, ¿sí? En el ámbito de la incorporación de las tecnologías de la información. Bien, dejo hasta ahí. Como repito, solo vamos a comentar un poco acerca de los 5 documentos. Vamos a ver si nos da chance de hablar de los 5 documentos de una manera resumida y ya adentrándonos un poco más a ello en la tutoría del día sábado. Dejo una pausa de reflexión por acá para que continuemos con el segundo documento. Bien, evaluemos el segundo documento. Este tiene que ver más con conceptos, ¿sí? Con conceptos relacionados a precisamente la discapacidad. Vamos a ver. Es este que tenemos acá. Permítanme un momento. Muy bien, por acá lo tenemos. Es un nuevo glosario acerca de temas o de términos sobre discapacidad. Bueno, aquí van a encontrar algunos importantes. Y es que, bueno, la discapacidad crece día a día. La necesidad
educativa crece día con día, ¿sí? Por ello se incluyen nuevos términos y acá los podemos encontrar, como el término de accesibilidad, por ejemplo. Lo podemos comparar con el primero que ya tuvimos para ver si hay mucha similitud, si hay conceptos que se repiten. Pero este va a ser también importante que vayan conociendo más conceptos con respecto a la discapacidad como tal, ¿sí? ¿Quién es el alumno con necesidades educativas especiales? Y por acá lo dice, es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus compañeros de su grupo. Y es que eso es lo que tiene que ver. Distinto no se refiere si bien o mal, únicamente distinto, por lo que se requiere que se incorporen a su proceso educativo mayores y distintos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje y alcanzar así los propósitos educativos. A eso se refiere precisamente a este concepto como tal, alumno con necesidades educativas especiales, asistencia social, el autismo, que es una parte de las discapacidades, ¿verdad? Trastorno generalizado del desarrollo, que se refleja en algunas de las siguientes características, en relaciones sociales, en comunicación, en patrones de conducta inadecuados, la parte de la autosuficiencia, ayudas técnicas, las barreras para el aprendizaje y la participación, en fin, hay muchos conceptos acá. Muchos conceptos que van a ser importantes que ustedes de lectura los reflexionen de tal forma que se vuelva para ustedes como tal, como futuros profesionales, que conozcan más, ¿sí? Porque la tecnología avanza y ustedes como futuros profesionales también, que son nosotros los docentes actuales, también tenemos que adentrarnos todos a las nuevas tecnologías. Cada vez, como ven, por ejemplo, en la universidad se ocupa mucho Microsoft Teams como herramienta tecnológica para poder impartir las clases en línea. Posiblemente hace algunos años se utilizaba otra aplicación, otro programa, pero el punto en general es, ¿cómo conocer entonces aquellos software adicionales que yo requiera para una mejor atención al estudiante en general? Ese es precisamente el objetivo que ustedes deben de tomar en cuenta, que ustedes deben de analizar, reflexionar, porque no solo va a bastar con enseñarlos, no, obviamente para enseñarlos debemos aprenderlos también, aprenderlos a manipular. Y para ello son las rampas digitales, para ir conociendo más software adecuados en. Este es el segundo documento. Vamos a pasar al tercero, que tiene que ver con la importancia del software libre en el área de las necesidades especiales. Y acá surge una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Qué es un software libre? Bueno, de hecho ya ustedes presentaron un proyecto de software de licencia gratuita, así se llamaba. Dentro de la importancia que se tiene es que, bueno, cada una de las libertades que por definición brindan los programas desarrollados y distribuidos como software libre son especialmente importantes en el área de las necesidades especiales. Bien, ¿qué sucede? Bueno, que repasar los aspectos más importantes de esas relaciones contribuirá al mejoramiento de un área del desarrollo del software, la de aplicación a las necesidades especiales, que sigue sin proporcionar la oferta necesaria en función de la demanda por parte de potenciales usuarios. Ahora bien, bueno, en este artículo precisamente se va a hablar un poco de las cuestiones que ponen de relieve la importancia del software libre para la atención de personas con necesidades especiales. Pero viene la pregunta entonces, ¿qué es un software libre?
Quiero que nos hagamos esa pregunta y tratemos de reflexionarla, perdón. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como software libre? Esa es la pregunta clave en este momento. Dejamos un momento de pausa y analicemos entonces a qué se refiere esa frase. Muy bien, si ya reflexionamos sobre ello, entonces, el software libre, ¿sí? En el software libre más bien se consideran aquellos programas informáticos que, una vez obtenidos, pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos libremente, ¿sí? Una aplicación informática puede ser considerada software libre si garantiza las siguientes libertades. Ojo, ejecutar el programa con cualquier propósito, sin restricción. Estudiar y modificar el programa, para lo cual es necesario poder acceder al código fuente. Copiar el programa de manera que pueda ser utilizado por otra persona y mejorar el programa y publicar las mejoras. Ojo, eso es importante. Acceder al código fuente. Me recuerdo que en uno de los ensayos que ustedes presentaron con anterioridad, hablaron acerca del sistema operativo Linux, ¿sí? Linux es similar a Windows. En muchos sentidos, tiene paquetes, allá no se le llaman tal vez Office, se le llama de otra forma, para editar texto, para editar hojas de cálculo, para realizar presentaciones. Y Linux es de hecho considerado de software libre. En ocasiones, de hecho, no estoy muy seguro, pero se tiene el acceso al código fuente. Puede ser modificable, puede ser redistribuible. Eso es precisamente el hecho de conocer precisamente acerca del software libre. No sé, bueno, ustedes ven, por ejemplo, de repente aplicaciones de teléfono, de pronto, por mencionar algunas, en las redes sociales, por ejemplo, siempre hay mejoras, que de pronto a Facebook le añaden una nueva reacción, que de pronto Twitter cambia políticas, que de pronto WhatsApp agrega funciones, pero en su gran mayoría, aunque son de libre acceso, ¿sí? Son de libre acceso, no son precisamente libres del todo, porque el software como tal es modificado su código fuente por los mismos creadores. Ellos son los que hacen las mejoras de acuerdo posiblemente a recomendaciones. Lo mismo sucede con los juegos. Hay muchos juegos tanto para computadora como para teléfono. De hecho, centrémonos en los de teléfono, por ejemplo. Hay juegos, de pronto dice, necesita actualizar la aplicación. Se hicieron mejoras, se corrigieron errores. Muy bien, ¿quiénes lo corrigen? Los que tienen acceso al código fuente. Entonces, si hay un código libre, un código fuente libre, entonces esto se vuelve más inclusivo. Se vuelve más inclusivo porque ya soy yo quien puedo manipular como futuro programador, posiblemente que se llegue a ser. Entonces, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que un producto informático se distribuya como software libre no implica necesariamente que sea gratuito, ¿sí? Porque de hecho hay muchos modelos basados en software libre en los que se cobra por el desarrollo, modificación, soporte. Es decir, una cosa es que me dan libre acceso al uso y otra que tenga que pagar, ¿sí?, por hacerle una modificación al mismo. Eso es lo que hay que entender entonces como software libre. Una de las ventajas de que hay en software libre con acceso a código fuente es el hecho de que personas con necesidades especiales pueden hacer modificaciones a él y
ponerse ellos en el entorno y pensar en nombre de todas las personas que tienen algunas necesidades especiales y cambiar lógicamente el contexto, ¿sí? Como dice acá, al hacer referencia a necesidades especiales nos estaremos refiriendo a diversas condiciones que puede presentar una persona en función de determinado ambiente o contexto, tales que le impida usar la aplicación pensada para el usuario medio. Y es lo que yo comentaba nuevamente, de que al haber precisamente acceso a la licencia, acceso al código fuente de forma libre, entonces personas con necesidades especiales pueden adecuar los programas hacia su población en general, ¿sí? Hacia su población particular, llamándole de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque si el código es manipulado por personas sin ninguna discapacidad, entonces no estoy haciéndolo libre, no lo estoy haciendo de una forma libre para todos, sino para cierto grupo. ¿Mm? Porque al hacer esto puede presentar, como ya comentaba, necesidades especiales para una aplicación particular debido a ciertas limitaciones técnicas de su computadora. Muy bien. Esto les dejo como parte introductoria para que ustedes puedan adentrarse, ¿verdad?, a la lectura de este documento que consta de 9 páginas, que es muy importante para que ustedes conozcan precisamente acerca del software libre. No de programas gratuitos, ojo, no vayamos a confundir, sino software libre, de libre acceso hasta en su modificación y redistribución. Reflexionemos sobre eso unos segundos para pasar pues posteriormente a revisar un poco la parte introductoria del documento 4. Bien, pasemos entonces al siguiente documento. Vamos a pasar al siguiente documento que tiene que ver precisamente con las rampas digitales. Rampas digitales. ¿Qué son? Bueno, por acá ya lo dice, son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software libre o el mismo a todas las personas, independientemente de si tienen o no una discapacidad. ¿Estamos? Una cosa son programas o software para cierto grupo, otra es software solo para personas o que tienen alguna discapacidad, y otros son los recursos tecnológicos generales, ¿sí? A eso se le conoce como rampas digitales, sin importar si existe o no discapacidad. Ahora bien, ¿qué características tienen? Bueno, abren todo el software comercial a las personas con discapacidad y evitando la utilización de un software exclusivo, ¿sí? Ya que no son exclusivos, sino inclusivos. Que sean utilizables tanto para Windows como para Linux. Además, ofrecen que la computadora trabaje más lenta, adaptándose a las necesidades del usuario. Lógicamente, dependiendo del programa, también así el dispositivo va a trabajar de una forma diferente. Además, permite redundancia visual o auditiva desde la salida. Es decir, lo voy a escuchar, lo voy a ver, pero va a ser importante el hecho de conocer precisamente las 4 características que debe de tener
las rampas digitales. Hay diferentes software por tipo de dificultad, ¿sí? Por ejemplo, una acción de la dificultad motriz. Vamos a un movimiento voluntario. Aquí hay algunos programas o software que se mencionan. Webcam, el ojo que todo lo ve, así le llaman, ¿sí? Hay diferentes aplicaciones también. El barrido intencionado por pantalla. Es decir, ábrele la computadora. Teclado sustituye al ratón. Acá tenemos los diferentes software que existen para cada acción de la dificultad. Este documento es corto. Es corto, pero importante para su manejo, para su concepción y su aprendizaje como tal. Que aprendamos más de él. Muy bien. Luego de ver algunas rampas digitales, vamos a ver ahora, ya vimos la importancia del software libre. Ahora vamos a ver el software libre para las necesidades educativas especiales. Bueno, las posibilidades, como nos dice acá la introducción, que brindan las TIC en el área de las necesidades educativas especiales han sido ampliamente tratadas en números anteriores, ¿sí? Entonces, acá este documento se limita precisamente a recordar que las tecnologías pueden configurarse como un instrumento privilegiado para proporcionar una mayor igualdad de oportunidades a quienes tienen dificultades de aprendizaje o viven situaciones de discapacidad o desventaja que les impiden beneficiarse de los medios y recursos didácticos tradicionales. Es importante, como ya lo mencionaba otro documento con anterioridad, que los software ya no sean exclusivos, sino que sean inclusivos para todos, ¿sí? Para todos, a eso se refiere. ¿Qué sucede acerca de la afectación del software con las necesidades educativas especiales? Bueno, un programa como tal es software libre si los usuarios tienen las siguientes libertades. Y acá nuevamente vuelvo a mencionar algo de lo que ya se mencionaba en este tercer documento, si no me equivoco. ¿Sí? Acá tenemos las 4 características que debía cumplir o las 4 libertades. Acá hace relación nuevamente a ello. La libertad de ejecutar el programa, ¿sí? La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, ¿sí? Es decir, acá acceso a código fuente, la libertad de redistribuir copias y la libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones lógicamente modificadas en general. Entonces, este documento va de la mano con este, para que veamos que la mayoría de autores concuerda principalmente en los mismos, concuerdan en las 4 características que debe de cumplir. De hecho, este documento es prácticamente escrito por ese mismo autor, por ello pues la similitud del mismo. Tiene 8 páginas. Acá habla de algunas ayudas técnicas para el uso de la necesidad educativa especial. Y me va a parecer importante, de hecho, que lean ambos, ¿sí? Lean ambos. Este es un documento escrito en colaboración con Francisco Javier Soto Pérez. Importante, como repito, que den lectura a ambos para que vean la similitud que va a encontrar entre uno y otro. No van a ser muchas páginas y posiblemente encontremos algo que un documento no lo dice, pero otro sí. Así que me parece oportuno que den lectura a ambos, no una lectura solo por leer, no, una lectura detallada, ir analizando parte por parte, como ven, no les va a llevar tanto tiempo. Todos los documentos
son cortos, con excepción del glosario de términos. Así que la invitación es, ¿verdad?, que revisemos los diferentes documentos y nos adentremos a conocer más acerca de los software libres. Bien, voy a dejar una breve pausa. Una breve pausa porque me gustaría hablarles un poco acerca de la consigna de su proyecto 12, desde el proyecto del avance del proyecto que deben presentar en los próximos días. Dejamos un momento de reflexión. Pueden buscar en internet, pueden buscar en los documentos más nombres de software, conocer un poco de ellos y luego pues continuamos. Muy bien, habiendo ya reflexionado un poco acerca de los software libres, vamos entonces a ver un poco acerca de la ruta y con eso, de la consigna, y con eso vamos a dar por finalizada la asesoría de repaso, en la que se ha revisado brevemente los documentos y en la tutoría ordinaria del día sábado nos adentramos un poco más a ello. Muy bien, ¿qué tiene que ver? Bueno, es acerca de las rampas digitales y en plataforma de hecho está habilitado el espacio en el que lo van a subir, ¿sí? Al entrar a la parte de tareas y evaluaciones, nos vamos hasta la unidad número 4. Por acá está, acá van ustedes a encontrar la consigna
del avance del proyecto, la consigna y rúbrica para este avance que van a presentar, que va a tener un 15% y lo van a publicar acá como fecha límite 18 de mayo, tal cual es estipulado. Veamos, 18 de mayo a la medianoche, es decir, tienen 15 días para trabajar en él. ¿Sí? 15 días para trabajar en él. Ahora bien, ¿de qué nos habla? Bueno, va a ser, bueno, identificar software para el acceso de las personas con necesidad educativa especial y diseñar un plan de intervención para un estudiante, ojo, un estudiante con necesidad educativa especial de acuerdo al modelo de intervención MFRI, dicha propuesta centrada en la persona. Obviamente para ello deben de conocer un poco acerca de los conceptos principales y como repito, el avance se va a entregar a más tardar 18 de mayo. Desde mañana va a estar abierta la entrega. Entonces, van a leer los 5 materiales, ¿sí? Los que ya les mostré. Van a tratar de leer y comprender sobre el modelo MFRI para poder diseñar el planteamiento de intervención para un estudiante con necesidad educativa especial apegándose a las 5 fases del modelo, ¿sí? 5 fases. Nivel inicial de competencia, la propuesta curricular o de trabajo, correlacionar el software con las competencias, necesitas apoyo y la evaluación y plan de mejoras. Por acá hay unos enlaces pues, que ustedes también pueden consultar. Y este va a ser una entrega en archivo Word, ¿sí? En un archivo Word van a entregar el avance del 15%. Como repito, consiste en diseñar un plan de intervención. Ya lo había mencionado. En el anteproyecto vamos a desarrollar, o en este avance, en ese primer avance, vamos a desarrollar la fase 1 y 2. Es decir, esto va a estar centrado en el nivel inicial de competencia y la propuesta curricular o de trabajo. En eso se va a centrar este avance, ¿sí? Dicho avance. Lógicamente, más adelante va a haber una nueva entrega donde ya van a entregar las fases 3 a las 5. Entonces, notemos, por ejemplo, acá. Este niño, Alan Turcio, es un niño con ceguera cortical, dice 12% en ojo izquierdo, acompañado de desorientación espacial, con movimientos autistas a la hora de estar sentado en la clase, movimientos involuntarios, posiciones físicas diferentes a los demás. Está matriculado en el 3er grado de educación básica en la escuela de su comunidad. Cuenta con educaciones curriculares no muy significativas. Tiene bastón pero no se desplaza. Utiliza grabadora de voz, se sienta al lado de su maestra y tiene un compañero tutor. Bien. Ahora les regalaron una laptop nueva con 16 GB de RAM y un procesador i7 de 10ª generación con Windows 1, me imagino que quisieron decir Windows 10, Office 360 posiblemente, para que les facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, acá nos plantea el caso. En ese caso va a estar concentrado, ¿sí? En ese caso. En el caso lo van a desarrollar para la fase 1 y 2. Ahora, usted debe plantear una estrategia de aprendizaje por medio de un software para que Alan Turcios utilice su equipo de cómputo. Se asume que el equipo ya cuenta con el software NVDA para su uso y acceso. Para ello, obviamente, deben de descargar e instalar el software que se utiliza como lector de pantalla para personas no videntes. Acá nos deja ya el enlace directo. Acá están las fases del modelo MFRI. Capacidad inicial y propuesta curricular es lo que vamos a entregar. Además, nos menciona el modelo MFRI. ¿Qué significa, lógicamente? ¿Qué significa cada uno? Por ejemplo, en la capacidad inicial, este paso consiste, y me voy a centrar solo en leerles estos dos.
El modelo, la fase 1 en este paso consiste en averiguar las capacidades del estudiante. Voy a ver si puedo acrecentar un poco acá para que lo vean. Consiste en averiguar las capacidades del estudiante. Esto quiere decir que vamos a ver cuáles son las actividades que el estudiante puede realizar y cuáles otras no, y cuál es su mayor dificultad. Luego que ya ha detectado ello, buscaremos cómo superarlas o mejorarlas. ¿Qué es la propuesta curricular? ¿Cómo yo le voy a enseñar? En eso nos vamos a centrar de momento. En eso se van a centrar en su primer avance, en este avance de proyecto. Muy bien, como repite aquí, ¿verdad? Solo van a presentar en el plan de intervención de acuerdo al modelo, solo para sus primeras dos fases. Se invita, dice, a dar clic en los enlaces tanto de la fase 1 como de la fase 2 para ver los modelos que hay que considerar en esta base y trabajarlos, en este avance, perdón, para trabajarlos y llenar. Acá hay un enlace, que es para, bueno, acá podemos ver ejemplo de un modelo de la fase 1. Este es un ejemplo del modelo de la fase 1. La manera de identificar las dificultades y la discapacidad. Nos va llevando varias, ¿sí? Y luego un ejemplo para la fase 2, ¿sí? Nos dice que se debe descargar cada una de las fechas de la evaluación inicial de competencias para luego establecer la propuesta curricular. Si no conozco la parte inicial, no puedo proceder a la fase 2. Eso tengámoslo en cuenta. Y acá está pues la forma en cómo se puede desarrollar precisamente esa propuesta curricular. Debe llenar la propuesta curricular en cada elemento o área de competencia a desarrollar según la imagen siguiente. Que es la propuesta curricular, ¿verdad? Y acá está pues la consigna. ¿Qué se va a evaluar en el avance? Bueno, que el formato sea el adecuado, es decir, que vaya entregado en Word y todo lo demás, tipo de letra, que lleve su respectiva portada, bueno. Introducción de cómo se implementa el modelo MFRI. ¿Sí? Planeamiento de la actividad resolviendo el caso planteado, llenando el tipo de inteligencia, capacidad o aptitud para fase 1. Y luego el planeamiento de la actividad resolviendo el caso planteado, llenando los elementos de la evaluación inicial y competencia para la fase 2. Van a hablar acerca de qué es el modelo MFRI. No solo se va a tratar de esto, sino que hablar un poco de él y adentrarnos a ambas fases. Las conclusiones sobre este tipo de planteamiento, solo esto suma el 50%. ¿Sí? Todo esto. Luego, como último punto, la ortografía, que siempre está inmersa en todos los proyectos. Y el 40 va a ser descargar, instalar y probar el software NVDA. Aplicando las teclas de acceso directo van a agregar capturas de evidencia en el documento, utilizando dicho software. Es decir, pueden agregar capturas dentro de las fases o como anexo. Así lo consideraría yo. 15%. Deben de pegarse a todos los lineamientos, no hacer copia-pega de documentos encontrados en Internet, porque recuerden que hoy en día es fácil detectar pues ensayos o tareas que sean solamente copiados de Internet. Si no van citados, recuerden que eso es lo que sucede. Y acá está prácticamente todo lo que tiene que ver con el formato, ¿verdad? Específicamente el formato, el 10%, introducción de cómo se implementa el modelo, si se explica muy bien, y del 15%. El contenido va bien organizado en la fase 1, tiene el otro 5%. Si está bien organizada la fase 2, tiene el otro 5%. Si las conclusiones vienen de análisis, ¿sí? Vienen de análisis y hay coherencia con lo realizado, el otro 15%.
y luego esto, ¿sí? Descarga e instala el software, ¿sí? Aplicando las teclas de acceso directo para YouTube y dejando captura, ¿verdad? De evidencia de su trabajo individual. Esos son los elementos principales. Y la ortografía, que cabe mencionar, ¿verdad? Con un error ortográfico que se encuentre, alguna palabra aquí en mayúscula y se escribió en minúscula, eso ya baja un porcentaje. En los proyectos anteriores se ha hablado de algún error, es decir, con uno que se encuentre, ya hay penalización, ¿verdad? Entonces, siempre el cuidado en ortografía, ¿verdad? Y recuerden, aquí pueden ganar automáticamente un 10%. Entonces, tomemos en cuenta la rúbrica de este proyecto, tomemos en cuenta cada punto, ¿verdad? Siempre yo tomo a bien y compartirles la rúbrica cuando esta no aparece completa en plataforma a la hora de calificar. Siempre procuro compartírselas. Esta es en relación a este avance de proyecto que tiene el 15%. Ahora bien, acá como parte final, ¿verdad? Y es que acá a la hora de realizar la planificación y presentar la orientación para su respectiva aprobación, el sistema de modelo MFRI sí está funcionando en todos sus enlaces allá. Bueno, entonces, por acá prácticamente es como un anexo informativo, ¿sí? Acá hay como un ejemplo a ello, una forma de cómo orientarles a lo que debe de generar, ¿verdad? Porque deben de utilizar, como repito, ese software que ya nos menciona ahí para poder elaborar las diferentes fases. Ya está el acceso directo a él, el enlace que los va a llevar al software. Entonces, instálenlo y empiecenlo también a revisar, ¿sí? Vamos a ver por dónde estaba. ¿Dónde estaba? Muy bien, estaba más arriba. Bien, por acá está el enlace en la página 3. Ahí lo van a encontrar. Instalen el programa y empecemos a trabajar en él. Va a ser importante pues su comprensión y manejo para la realización de su respectivo avance de este proyecto. Y tenganlo en cuenta porque en ese mismo van a seguir trabajando posteriormente al proyecto final, que ustedes ya van a observar, ¿verdad? Que está ya planteada en la respectiva orientación académica, que va a andar ahí por junio, principios de junio. Bien, eso es todo por ahora, ¿verdad? Invitarlos a avanzar en la lectura de los materiales, para que el sábado que tengamos tutoría, pues ya estemos bastante avanzados en ello y podamos discutir un poco acerca de los documentos, acerca de lo que tiene que ver con rampas digitales y para poder solventar dudas en relación a este proyecto que se viene. Agradecerles entonces la oportunidad, ¿verdad? Y los espero el día sábado 7 de mayo en la tutoría número 4. Con esto finalizamos y les deseo a todos una feliz noche.